Hola, yo soy Gaby Estrella y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la pedagogía. Antes de comenzar, quiero aclarar que no les voy a compartir una definición exacta o universal de lo que es pedagogía, sino que más bien les voy a hablar sobre una serie de fragmentos recopilados de varios artículos y que creo yo nos ayudan a tener un panorama general de lo que es pedagogía. Una vez aclarado eso, vamos a comenzar. Les voy a compartir los dos primeros fragmentos juntos porque creo yo que van muy de la mano. El primero de ellos posiblemente es el que más hemos escuchado y el que más nos podemos encontrar, que dice que la pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. Y el segundo de nuestros fragmentos nos dice que la pedagogía es además la disciplina que reconoce en las cosas de todos los días problemas profundos y complejos. Primero, estudiar a la educación se vuelve un proceso algo complejo, primero porque la educación cambia de acuerdo a los contextos, inclusive dentro de un mismo país. Segundo, porque absolutamente todas las personas pueden opinar o hablar sobre la educación, porque todos nosotros hemos estado ya en un proceso educativo, sea formal o no, y eso nos lleva a que todos podemos mencionar a lo mejor nuestra opinión sobre la educación. Por ejemplo, a veces los padres mencionan mucho de es que ya no les enseñan como antes, cuando yo iba a la escuela les enseñaban mejor, es que ya no tiene sentido las materias que llevan, los jóvenes ya no les interesa estudiar o cosas así. Pero esto simplemente es la realidad. Claro que el argumento puede ser válido siempre y cuando se profundice en la causa, es decir, no basta con que yo diga es que la educación en México está mal. Ok, la educación en general o en qué nivel en específico, por qué está mal. A lo mejor puedes irte a hacer un recorrido histórico de cómo ha evolucionado la educación en nuestro país. Eso es lo que va a implicar que nosotros estudiemos a la educación, que vayamos más allá de lo aparente, más allá de lo que está en la superficie y que a lo mejor todos podemos observar porque estamos implicados en ese proceso educativo. El tercer fragmento nos dice que la pedagogía estudia la educación como fenómeno complejo y multireferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la educación. Al mencionar esto tenemos la clave de que la pedagogía siempre se va a ver nutrida por los aportes que vienen de otras disciplinas, y de hecho estas otras disciplinas han dedicado estudios especializados, es decir, ya no es nada más sociología, es que hay una sociología de la educación, que hay una psicología educativa, hay una antropología educativa. Saben, estas disciplinas desde su propia mirada tratan de comprender e interpelar a la educación, y nosotros vamos a ver cómo esos factores sociales, culturales, económicos, políticos están afectando a la educación en un contexto determinado. ¿Por qué en un contexto determinado? Por lo que les decía de que la educación cambia pues en cada lugar, no es que se reciba la misma educación aún estando en el mismo país. El cuarto de nuestros fragmentos nos dice que abordar temas relacionados con la parte pedagogía conlleva hacer referencia a aspectos que tienen que ver con la formación integral del hombre como ser humano y ente social, ligado a perspectivas culturales, económicas y sociales de su entorno local, regional o nacional. La formación integral es precisamente aquella que busca no solamente educar a las personas dándole énfasis a la parte cognitiva o intelectual que nos compone a nosotros como seres humanos, sino también atender todas aquellas áreas o dimensiones que nos conforman como personas. Es reconocer que nosotros somos seres multidimensionales, que necesitamos atender diferentes necesidades en diferentes áreas. Por ejemplo, reconocer que somos sujetos afectivos, reconocer a lo mejor nuestra dimensión social, nuestra dimensión ética, e implica que se dé lugar también a la educación en estas otras áreas,
porque si no lo hacemos, lo que puede pasar es que nosotros desarrollemos un cierto desequilibrio entre estas áreas al darle prioridad al aspecto cognitivo, y eso nos puede llevar a posteriores conflictos o a que surjan necesidades específicas pero relacionadas a otra área de nuestra vida. Por eso, fomentar la formación integral es un aspecto muy importante dentro de la educación. El quinto de nuestros fragmentos es una definición que dio el pedagogo español Lorenzo Luzuriaga, la cual dice que la pedagogía es la ciencia de la educación, una ciencia autónoma dentro de las ciencias del espíritu, que tiene una parte artística, una parte técnica, una parte teórica y una parte filosófica, y que estudia la educación desde el punto de vista descriptivo como normativo. Ok, para empezar, Luzuriaga ya nos menciona que la pedagogía es una ciencia autónoma, lo que significa que a pesar de que tiene muchísimos aportes que provienen de otras ciencias y disciplinas, eso no le quita su carácter autónomo, es decir, que a pesar de nutrirse de otras, sigue teniendo un carácter propio. Y la clasifica dentro de las ciencias del espíritu, que son aquellas que responden a esta realidad histórica y social. Generalmente a pedagogía se le encuentra en el área de ciencias sociales y humanidades, y nos habla de dos tipos, del carácter descriptivo, que es lo que ya les mencionaba un poco sobre esta parte de describir, de encontrar los elementos que componen a la educación, las características, y también desde el punto de vista normativo, atendiendo a leyes, a normas institucionales que van a de alguna forma influir o hasta sistematizar o condicionar quizá la educación que se está desarrollando en un contexto específico. Y el último de nuestros fragmentos nos dice que la pedagogía es un saber que fusiona idea y experiencia práctica en torno a formatos de intervención y gestión educativas en contextos formales, no formales e informales, de aprendizaje y crecimiento moral de las personas. Estos tres contextos que nos menciona este fragmento son los tres tipos de educación que existen. Claro, si la pedagogía estudia la educación, entonces debe estudiarla en todos los ambientes en los que ésta se lleva a cabo. El contexto formal es el que todos conocemos, que viene a ser la escuela, esta parte que está sistematizada, que tiene una intención y sobre todo que está reconocida por el Sistema Educativo Nacional o en México por la SEP. El contexto no formal nos habla de aquellos lugares en los que también se lleva una secuencia lógica, una sistematización, pero no se reconocen estos espacios por la SEP o por el Sistema Educativo Nacional del país. Y el contexto informal es aquella educación que todos hemos recibido desde que somos pequeños. A través de una educación informal aprendimos a hablar, aprendimos a caminar, aprendimos a lo mejor a amarrarnos las agujetas. Entonces nosotros, los pedagogos en sí nos movemos sobre todo en el ambiente formal y en el no formal, porque el informal es algo que no lleva una intencionalidad tal cual. Es como cuando de pequeño escuchas que las personas dicen ciertas palabras o frases y tú las empiezas a repetir, aunque esas personas no hayan tenido la intención de enseñártelas. Por lo tanto, nosotros estamos más en estos otros dos que sí llevan más un proceso lógico, una secuencia, y esto nos habla un poco sobre el campo laboral del pedagogo. En resumen, podemos decir que la pedagogía estudia la educación en contextos determinados, sean estos formales, no formales o informales. Hablamos de que la educación es vista por la pedagogía como un fenómeno complejo y multireferencial, que ésta recibe aportes de varias ciencias y disciplinas que le permiten comprender mejor a su objeto de estudio, que es la educación. También hablamos del punto de vista descriptivo y normativo, y de promover una formación integral de los seres humanos. Y eso sería el resumen de los fragmentos que hoy les presenté. Espero que la información les sea de utilidad. Recuerden que al final puede haber muchas teorías, puede haber muchos autores que hagan
bueno, nos brinden una definición de lo que es pedagogía, pero al final cada uno de nosotros es quien va construyendo su propio concepto, sea que estén estudiando esta carrera, que la vayan a estudiar, no importa, realmente todos y cada uno de nosotros en algún momento vamos a lograr construir nuestra propia definición. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Si quieres, te invito a que veas alguno otro de los videos que están en el canal y espero que nos veamos en otra ocasión. Bye.